ver con la transmisión, podemos que la transmisión es secundaria de la fanpage. Esto es esencial que sea siempre. Entramos en actividades de nuestro 22º Congreso denominado Transformaciones y Retos del Derecho Social en México, donde tendremos el privilegio de escuchar un ponente que nos acompaña desde la República Argentina. Por lo que en nombre de la Universidad Enrique Díaz de León y de la Licenciatura en Derecho, les invito a que nos acompañen de cerca en el desarrollo de la magistral conferencia de nuestro siguiente invitado. El día de hoy voy a presentarles al abogado y doctorando Damián Bes, quien nos brindará un poco de su amplia experiencia profesional. Un gusto que nos pueda acompañar el día de hoy para compartir con nuestra comunidad universitaria un tema de actualidad en el campo del derecho laboral y las nuevas tecnologías. Acto seguido me permitiré compartir una breve de la amplia reseña curricular con la cual cuenta nuestro ponente. Damián Bes es abogado, doctorando de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Se ha desempeñado de manera independiente desde el año 2004 hasta la actualidad en derecho laboral, tanto en su modalidad individual como colectiva. Es asesor de sindicatos, autor de publicaciones y disertante. Además de ello, docente universitario de grado y posgrado en diversas materias y casas de estudio. Y con el tema, el futuro del trabajo y sus modalidades, nuevas tecnologías y derechos laborales, cedo la voz al doctorando Damián Bes. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación a la Universidad Enrique Díaz de León y obviamente en la persona del doctor Fernando Serrano, que ha tenido la gentileza de esta presentación. Quisiera empezar compartiendo con ustedes algunas ideas sobre el futuro del trabajo, ya que siempre es muy tentador para los seres humanos en general tratar de hacer una suerte de futurología y adivinar qué es lo que va a pasar en esta situación puntual del derecho del trabajo. No nos olvidemos que las relaciones laborales involucran a la mayor cantidad de ciudadanos, es el segundo colectivo más numeroso luego del colectivo de consumidores, y cada modificación o impacto legislativo que se haga con relación al derecho del trabajo afecta a un gran número de habitantes. Comienzo con una frase del célebre jurista italiano Stefano Rodotà, donde nos planteaba tres incógnitas, tres preguntas. Él decía si lo que nos permite la tecnología, nos tomamos el tiempo y hacemos el análisis para saber si es éticamente admisible, socialmente aceptable y jurídicamente legítimo. Y yo me hago la misma pregunta cada vez que veo algún avance tecnológico y concluyo que la tecnología no nos ha permitido como sociedad mundial hacernos estas preguntas, si queremos vivir en una sociedad donde, por ejemplo, la tecnovigilancia es hoy una suerte de norma, una suerte de patrón en el cual convivimos. Generalmente el derecho fue el dador de certezas histórico que la humanidad ha tenido. Esto nos ha servido como sociedad para poder cooperar en grandes números y para poder llegar a los avances que se han llegado hoy en día, pero sí nos encontramos con un avance tan vertiginoso y tan rápido de la tecnología que la sociedad viene de atrás en las posibilidades de legislar y encauzar sus efectos de la forma más conveniente para la mayoría de los habitantes. Esto se empieza a ver con una enorme demora que hay en las legislaciones nacionales e internacionales de ponerse, digamos, a tono con lo que se viene imponiendo desde el mercado y desde el avance digital. Nosotros, una de las grandes incógnitas, o por lo menos de las grandes dudas que hay sobre el futuro, es qué va a pasar con el reemplazo tecnológico. Y esto yo les diría que dentro de la transición que estamos viviendo, si bien no es un problema menor, tenemos un montón de cosas previas para sentarnos a analizar, como para saber si el reemplazo tecnológico, es el principal riesgo o hay otros en el medio que pueden sernos más cercanos y requieran nuestra atención de manera inmediata. ¿A qué me refiero con una aceleración tecnológica? Bueno, en la placa, por un estudio hecho por una consultora española, consultora Garmendia, llegó a la conclusión de que para llegar a 100 millones de usuarios el teléfono fijo tardó 75 años. Si avanzamos en la tecnología, al teléfono móvil, al celular, le tardó 16 años, mientras que Internet 7 años para llegar a los 100 millones de usuarios. Ya si vamos al final de la placa, se van a encontrar que algunas aplicaciones, como Instagram, en solo 2 años tuvieron 100 millones de usuarios.
y una aplicación de juegos bastante popular, que es Candy Crush, en 1 año y 2 meses consiguió esa cantidad de usuarios. ¿Qué quiere decir esto? Que el empleador y el empleado se encuentran en un mundo donde la tecnología está inserta en sus realidades sociales diarias, pero que el derecho todavía no sabe bien cómo receptarlo y cómo regularlo. El empleador se encuentra con la posibilidad de tener cámaras de seguridad, pero dificultades para llevar esas videofilmaciones a juicio. Hay controles de ingreso y controles de horario por sistemas biométricos que no están homologados o aceptados en gran parte de las digamos, legislaciones nacionales e internacionales. La posibilidad de que existan injurias del contrato de trabajo, injurias en el sentido de que un empleador tranquilamente puede venir y plantear que un empleado afectó el valor marca, el valor de la empresa a través de una historia de Instagram, que por ahí dura solo 24 horas. Y los operadores del derecho tenemos que empezar a adaptarnos y a ver cómo brindamos soluciones a la sociedad, porque lo que pasa si no encontramos estas soluciones es que la sociedad elige caminos alternativos de soluciones de conflictos, abandonando el derecho como dador de certezas y como regulador de las conductas humanas. Estas son algunas enumeraciones. Al trabajador más de una vez le pasa lo mismo. Las consultas en el estudio de este trabajador que viene y dice notifiqué mi embarazo por WhatsApp, o la posibilidad de hablar de que me traen recibos de sueldo con una firma digital que no está válidamente homologada. La situación de si están siendo o no controlados en el trabajo a través de cámaras o videos y sonido, y que por ahí lo desconocen y esas pruebas después aparecen en juicio. Todas estas cuestiones nos llevan digamos, a que tenemos que primero, como para poder darle cierta dinámica a la charla, unificar algunos conceptos. Nosotros en derecho, puntualmente, no estamos acostumbrados a hablar de cuestiones de informática, pero la sociedad que vivimos y la revolución informática que vivimos nos va a llevar a obligar a internalizar algunos conceptos de la informática porque son necesarios para el desarrollo de nuestra actividad y de nuestra profesión. Entonces, para empezar a entender algunas cosas de las que vamos a charlar, hay 2 o 3 conceptos que quiero que tengan presente. Van a escuchar muchas veces hablar de algoritmo en informática. Bueno, el algoritmo no es digamos, un concepto propio de la informática, sí la informática se lo ha apropiado, pero es simplemente una secuencia de pasos para ordenar y resolver un problema. Eso es un algoritmo. Ahora, si complejizamos un poco más la cuestión, nos vamos a encontrar con el concepto de Big Data. Y Big Data ya sí es un concepto nuevo, es un concepto que está funcionando de manera cotidiana y se refiere a grandes volúmenes de información, al menos arriba de 25 terabytes. Ahora vamos a ver alguna escala de lo que implica, pero no solo es la cantidad de esos datos, sino la complejidad y la diversidad que tienen requiere herramientas especiales de hardware y de software para su procesamiento y para la obtención de información. Tiene numerosas técnicas, algunas de las más conocidas son los efectos filtro burbuja o la cámara de eco. Estos dos, digamos, técnicas como analítica predictiva, en donde con el objetivo de ver el futuro, se busca o se obtiene la intención de analizar patrones de conducta de los seres humanos y de eso obtener definitivamente conclusiones certeras de qué comportamiento tomará determinado colectivo de personas. Martin Hilbert es un expositor de la Universidad de California. Él es de origen alemán, pero digamos, ha pasado varios años en Chile y ha compartido unas cuantas experiencias. Viene hablando de lo que implica la Big Data para las ciencias sociales entre las cuales el derecho se encuentra incluido, y dice que a los efectos de la revolución que genera para poder llegar a conclusiones y premisas Big Data, es lo que fue a la ciencia de la biología el microscopio o lo que fue a la ciencia de la astronomía el telescopio. ¿Por qué? Porque las ciencias sociales partían de muy bajos índices de acierto en sus predicciones, hasta que llegó la técnica de Big Data y de analítica predictiva. Entonces, a través del procesamiento informático que hacen determinados sistemas, se llegan a porcentajes mucho más altos, entre 4 y 5 veces más, estaban en el orden del 15, 20%, y están llegando al orden del 80% de acierto en sus predicciones de conducta. Bien,
Y al punto tal de que a través de estas técnicas, distintos estudios afirman poder llegar a conocer mejor a una persona que la persona misma a través del simple estudio de los likes que se dan en distintas redes sociales. Este estudio ha dado base o fue pie para lo que seguramente en algunos medios han visto como el incidente de Cambridge Analytica, pero sin entrar en esta cuestión y centrándonos en lo laboral, ¿esto por qué es importante? Porque si se puede determinar comportamientos de las personas humanas, se puede determinar a través de su conducta en las redes sociales un montón de situaciones que van a tener relevancia en el trabajo. A quién tomar o no tomar, producto de sus conductas. Por ejemplo, podría partir de una presunción de sindicalización y el empleador puede de antemano, en la mera exhibición de currículums, haciendo un buen seteo de analítica predictiva, llegar a la conclusión de a quién quiere contratar y a quién no. En la placa que están en pantalla estarían viendo más o menos el impacto de las redes sociales. La dimensión de lo que estamos hablando de que el clúster de Zuckerberg, que sería el titular de las 4 redes más importantes, que es Facebook, Instagram y WhatsApp, está arriba de los 2.603 millones de usuarios activos por mes. Los números que manejan las redes sociales son impresionantes, al punto tal de que básicamente 3.800 millones de usuarios hay en las redes sociales. Si partimos de que hay 7.700 millones de habitantes en la Tierra, el número de gente que articula y que procesa su vida y gran parte de su vida a través de las redes sociales es muy alto. Me detengo un segundo y les hago llamar una atención sobre la placa. Como verán, las redes sociales principales predominan 2 banderas, la de Estados Unidos y la de China. Lejos está Rusia con algunas y Japón con otras. Pero fíjense que uno de los grandes conflictos que está habiendo actualmente a nivel geopolítico está a través o atrás de quién controla esta información. ¿Por qué? Porque se darán cuenta que en un sistema como el que vivimos, que sean servicios gratuitos porque no se pagan con dinero, no quiere decir que sean efectivamente gratuitos. Los servicios de las redes sociales se pagan, pero se pagan con una moneda mucho más valiosa para estas empresas, que es la información. Porque con la información perfilan determinadas cuestiones y pueden llegar a conclusiones. Fíjense en la escala que les estoy poniendo en pantalla, es una suerte de forma de dimensionar de qué estamos hablando cuando hablamos de mucha información en Internet. Al 2018 se calcula que hay 33 zettabytes. La información en Internet cada 3 años se duplica, o sea que ya a esta altura debemos estar cerca de los 66 zettabytes. Diversos estudios concluyen que si directamente imprimiéramos toda la información que está digitalizada en Internet, se haría una pila de un tamaño tan alto que llegaría al Sol. Y esta situación no es una sola pila, serían 8.000 pilas al Sol. Hay el equivalente por cada habitante de la Tierra de una biblioteca entera del Congreso de los Estados Unidos. O sea, imagínense toda la información que está concentrada, porque muchas veces los dispositivos que utilizamos generan datos que nosotros mismos conocemos. Bien, voy a simplificarles un par de cuestiones. No voy a entrar en la cuestión técnica del lenguaje binario, pero sí me parece que los abogados y abogadas del futuro tenemos que empezar a conocer más el lenguaje binario y más la cuestión detrás de cámara de la informática y menos el latín. No porque el latín nos dé bases buenas, pero sí porque es un lenguaje artificial, el binario, que se está utilizando actualmente en distintos formatos, no importa cuál sea el formato de programación, pero que genera una importante cantidad de evidencia que le sirve a tanto trabajadores como empleadores para arribar a conclusiones. Que el futuro es digital no hay duda. Ustedes verán en la placa cómo fue desplazando de las distintas marcas y de los distintos empleadores las empresas de industrias, cayeron en relación a las empresas de tecnología. Al 2020, de las primeras 10 empresas y valores de marca a nivel mundial, son 7 de tecnología, solo 3 tienen, digamos, distintas implicancias. Acá también me gusta aclarar algo, que hoy en día todas las empresas en sí se han convertido en empresas que tienen tecnología. Las de salud son empresas de tecnología que brindan salud. ¿Por qué? Porque está todo informatizado, los registros médicos, los estudios médicos,
la labor de muchos de los que interactúan en las empresas de medicina está digitalizada. Y así podríamos hacer la analogía con los distintos tipos de empresas. El primer principio a trabajar en este mundo digamos, conectado en el que nos toca vivir, y para aplicarlo de lleno en el derecho laboral, es que el trabajador tiene que ser considerado ciudadano tanto dentro como fuera de la empresa. En los distintos países en los que se estudia la legislación, vemos que muchas veces los jueces tienen una suerte de resistencia a aplicar la legislación general, la legislación del Código Civil, la legislación de protección de datos, la legislación que protege a la persona, individuo, cuando se transforma en trabajador. Y dicen, no, bueno, por estar dentro de la empresa, no tiene los derechos generales que tiene todo ciudadano, sino los específicos de todo trabajador. Y esto es un error porque el trabajador no es que ingresa a la empresa y en la puerta de la empresa deja el Código Civil que lo regula y deja la Ley de Protección de Datos. Ingresa a la empresa como ciudadano y tiene los mismos datos que tenía, los mismos derechos que tenía afuera, con unos nuevos o quizás específicos, ¿bien? Pero esta condición de los derechos que trae desde afuera no los puede perder automáticamente una vez que ingresa al trabajo. Este parámetro que les estaba comentando no es mío, viene de varias sentencias de distintos tribunales superiores. Les extraje una de 1985 del Tribunal Superior Constitucional de España, en donde se afirma precisamente esto. Y esto muchas veces, en distintas cantidades de oleadas, se ven los embates de las reglas del libre mercado. El libre mercado busca poner al trabajo en una suerte de equiparación con una mercancía. Y dice, bueno, en el mercado del trabajo hay que tener determinados valores para ser contratable, para ser parte y apetecible dentro de este mercado de trabajo. Y el libre mercado, en líneas generales, nos pone en la encrucijada de si mercantilizamos al trabajo. Bueno, en principio voy a traer alguna idea de un historiador israelita que se llama Yuval Harari. Si han tenido oportunidad de leerlo, hay un libro muy bueno que se llama De animales a dioses, en donde él trabaja una serie de ideas y principalmente es muy bueno irse a la historia, y ahora vamos a hacer un poco de pasado para poder trabajar algunas ideas de la actualidad, ver qué pasó en la historia cuando el libre mercado se lo dejó operar sin ningún tipo de restricciones. Una de las mayores o más grandes situaciones tristes que ha vivido la humanidad fue el proceso de la esclavitud. Y el proceso de la esclavitud, como el mismo autor señala, no fue creación digamos, de un monarca tirano, ni fue creación de una secta religiosa. Muy por el contrario, la esclavitud fue producto del libre mercado que encontró en la actividad de llevar seres humanos de un continente a otro para ponerlos a trabajar sin contraprestación, un mercado muy lucrativo, con ganancias muy grandes, al punto tal que la esclavitud cotizó en bolsa. Los mercados de valores de las distintas ciudades europeas tenían acciones de las distintas empresas que comercializaban con personas. Entonces, lo primero que vemos es que si al libre mercado se lo deja sin la contención y los controles que da el Estado en cuanto a las normas y a lo que se puede acordar y lo que no se puede acordar, es muy peligroso los resultados que pueda llegar a tener, no solo mirándolo al futuro, sino con hacer una mirada al pasado podemos ver esos efectos. Por lo cual, y a modo de una primera conclusión, la posición que tengo sobre el trabajo es que no se lo puede mercantilizar, no se puede considerar que estamos en un mercado del trabajo, porque el trabajo tiene un montón de efectos adicionales sobre el ser humano que trabaja. Bien, la OIT viene hablando hace años de lo que es el concepto de trabajo decente. El concepto de trabajo decente implica no solo el adquirir el sustento, sino el trabajo en sí genera una suerte de realización personal, una suerte de autoidentificación de la persona que trabaja con lo que hace, y en cierta medida proyecta esa subjetividad, quién es esa persona, y le permite insertarse
con el resto de sus pares. Entonces, ponerla en las leyes del libre mercado, de oferta y demanda, va a generar problemas que ya hemos vivido y que deberíamos considerar superados. ¿Por qué? Porque, bueno, justamente el derecho laboral viene a romper con la inequidad que genera pensar que están los trabajadores y las empresas en un pie de igualdad. Piensen ustedes que hoy hay empresas que tienen patrimonios equivalentes a numerosos países del mundo. Hablamos de empresas multinacionales que no tienen bandera ni tienen una identificación en sí misma con ningún país en particular. ¿Cómo puede un ciudadano individual, trabajador, sujeto al ingreso que le provee esa empresa, discutir o por lo menos intentar pelear algún tipo de condición en algún pie de igualdad? Entonces, los conceptos de la necesidad de equiparar a los que no están iguales no son nuevos. Les traje algunas frases de distintos autores que datan de 1898, donde se empieza a hablar la forma de equiparar que tiene el derecho social. Bien, me gusta también irnos un poco a cómo empezó o qué problemas hubo. Digamos, vamos a avanzar un poco por una cuestión de tiempo y voy a pararme en la Constitución Mexicana de 1917. Esta Constitución Mexicana fue un punto de partida muy importante del constitucionalismo social a nivel mundial y generó una base muy fuerte para lo que después, 2 años después, se diera en formar que fue la Organización Internacional del Trabajo. En el preámbulo de la Organización Internacional del Trabajo y en varios de los artículos de la Constitución Mexicana de 1917 se leen situaciones y planteos de problemáticas que hoy en día se siguen discutiendo. La limitación de la jornada, el descanso semanal, la protección contra el trabajo infantil, la protección de la mujer que trabaja, la necesidad de contar con un salario mínimo que provea de sustento para la persona que trabaja, igual remuneración por igual tarea, protección de la salud del trabajador contra los accidentes y enfermedades profesionales. Esto también se planteó en la OIT, y el preámbulo de la OIT así lo evidencia. Ustedes fíjense que estamos en presencia de discusiones que tienen más de 100 años, y no han sido superadas. No han sido superadas y estamos, digamos, en muchas oportunidades volviendo a discutir algunos principios que generaron, digamos, paz y armonía para las bases de lo que tenemos ahora. Después, la OIT fue el resultado de unificar la discusión que tuvieron varios países entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y en una versión o visión economicista de la historia, ustedes encontrarán que muchos autores sostienen cómo fue la desigualdad económica producto de las dificultades que tenían los distintos países con relación a brindar empleo, las que fueron una suerte de germen de las 2 grandes guerras que existieron. Entonces, no caigamos en la tentación de observar lo que sucedió en el pasado para proyectarnos hacia el futuro. Van a encontrar muchas voces, generalmente de corte liberal, que dicen que todo el derecho, digamos, social es un derecho que impide el crecimiento de la humanidad. Bueno, está probado que es lo contrario. Estamos donde estamos gracias a que se ha construido en base al derecho social y que se han dado derechos que han igualado en cierta forma a los ciudadanos. Una mención, esto como para mostrarles nomás, cuando hablamos de problemáticas actuales, lo que genera el hacinamiento del trabajo migrante, por ejemplo, en el campo argentino, el desastre que fue el accidente en Rana Plaza en Bangladesh, cuando es una marca importante, digamos, de costura de Bangladesh, que tenía trabajadores a centavos de dólar la hora, con pésimas condiciones el edificio, se ve un poco en la foto de la placa, se derrumba y murieron cientos de trabajadores en ese terrible accidente. Ustedes piensen, dimensionen que estas empresas en general le venden a empresas que comercializan sus productos por miles de dólares, pero que producto de aprovechar legislaciones débiles en relación a lo que es el derecho del trabajo, migran su producción para obtener más renta de la que deberían si le garantizaran a los trabajadores
pisos mínimos de seguridad y de salubridad. Porque, como bien hemos aprendido con el COVID en esta época, cada vida que se pierde no se recupera, y la vida de un trabajador que se pierde mientras está trabajando es doblemente grave, porque ese trabajador se puso, como verán acá, bajo un sometimiento voluntario a 3 condiciones. En líneas generales, el empleador, si lo igualáramos a un Estado, tiene una suerte de, dentro de la empresa, de suma del poder público. ¿Por qué digo esto? Porque es el Poder Judicial, porque define las sanciones a aplicar, es el Poder Legislativo, porque dice las normas con las cuales se hace el trabajo, y es el Poder Ejecutivo, porque define cómo pagar, cuándo pagar y cómo distribuir el ingreso que se genera a través de esa empresa. Entonces, esto que usamos de base me sirve de punto de partida para hablar de un autor propio de ustedes, que es el doctor de la Cueva, en donde él sostuvo la necesidad de contar con un piso mínimo internacional que la OIT tomó en sus distintas convenciones y elaboró por lo menos 4 puntos que cualquier país que es miembro de la OIT deba respetar, independientemente de que haya o no ratificado los convenios. Ya el mero hecho de la pertenencia a la OIT lo obliga a respetar estos 4 convenios, que son el de libertad de asociación sindical, el de eliminación de trabajo forzoso y todas formas de trabajo obligatorio, obviamente la erradicación del trabajo infantil y como un último punto mínimo de condiciones es la eliminación de la discriminación en el empleo. Es decir, que haya igualdad de posibilidades en el acceso al trabajo, en el mantenimiento del trabajo y en la finalización del trabajo. En el 1943 el doctor de la Cueva expresaba precisamente esto, la necesidad de contar con una reglamentación internacional de las condiciones de trabajo, porque si no, ¿qué sucede? Estas empresas transnacionales se aprovechan de la necesidad de puestos de trabajo que tienen los diversos estados y negocian a la baja su instalación como empresas, digamos, que ofrecen mano de obra, generando entre los países una suerte de competencia a la baja en donde le quitan a las empresas obligaciones para con sus trabajadores para que migren su producción a este país. Entonces, ¿esto por qué sucede? Porque no existe un consenso mínimo de qué son pilares que, sea en el país que sea, no se puedan romper. Entonces, la OIT es un primer camino para conseguir este estándar mínimo internacional. Porque si estamos todos de acuerdo en que, digamos, el derecho laboral y el derecho en general tiende a buscar que la persona humana sea digna y que tenga un trabajo digno y un sustento que le permita cubrir sus necesidades básicas, la inexistencia de pautas mínimas hace de que una empresa que le convenga producir en un país del sureste asiático no deje su producción en el país de donde es, o ni siquiera se lo plantee, venda al mejor postor su posibilidad de contratar, más con la enorme facilidad que dan hoy las técnicas de la información y de la computación, ¿no? Bueno, justamente el doctor de la Cueva mantenía esto, que el atraso de otros pueblos, digamos, son obstáculos para el progreso. ¿Por qué? Porque sería como que en una misma ciudad se permitiera que una empresa trabaje sin pagar ningún tipo de impuesto y sin respetar ninguna condición de trabajo, y la empresa de al lado se le exigen todas estas condiciones. Obviamente la competencia es desleal. Bueno, esto piénsenlo en términos de países. Y no hay duda de que esas condiciones de salarios mínimos en centavos de dólares que se viven en algunos puntos del planeta generan un problema para todo el colectivo de seres humanos en sí. ¿Qué nos encontramos hoy con las nuevas tecnologías? Una enorme posibilidad de controlar. Cuando digo enorme me refiero a punto impensado. Ustedes imagínense que hoy en día hay software que reconocen al trabajador la frecuencia de tipeo, reconocen la frecuencia de parpadeo, reconocen a través de una cámara web simple de uso cotidiano si el trabajador está siguiendo la lectura de la cámara, de la pantalla, o está mirando hacia otro lado. Básicamente todo tipo de patrones, hoy hay software que nos permiten, como empresa, controlar al trabajador. Geolocalización,
Bueno, es innumerable la lista. Lo que sí, vuelvo a la frase de Stefano Rodotà, que se puede hacer, quiere decir que lo tenemos que hacer. ¿Queremos vivir en una sociedad hipervigilada? Bueno, me parece que una buena pauta o un buen punto de partida lo dio el Tribunal Europeo de Derechos Humanos con la sentencia Barbulescu contra Rumania, donde, haciendo una suerte de base en dos fallos históricos, que son los fallos Copland y Copland contra Reino Unido, fundamentalmente Copland, a donde dicen, miren, el Estado de Rumania no garantizó que ese trabajador tuviera la posibilidad genuina de no ser controlado o que sintiera que tenía una expectativa de privacidad, porque no estaba claro hasta dónde había control de la comunicación digital que había. Entonces, la primera pauta de control en general que hay que dar como norma es que si al trabajador se le brindan herramientas tecnológicas para que preste su labor, hay que equilibrar e informarle debidamente cuál será la expectativa de privacidad que tiene ese trabajador. Y no se puede llevar a cero esa expectativa de privacidad. No se puede admitir que se pongan reglamentos internos en donde el trabajador sea informado de que va a ser constantemente vigilado, constantemente grabado, porque esas son extensiones abusivas del derecho que pueda tener esa empresa de controlar la función laboral de ese trabajador. Fíjense ustedes que hoy en día lo que les contaba de Big Data les permite hacer un perfil digital que tranquilamente le permita al empleador despedir preventivamente, generar un perfil de un trabajador y decir, este trabajador va a participar en una huelga. No hubo huelga todavía, pero cuando la haya va a participar. Entonces lo desvinculo ahora. ¿Por qué? Porque tengo las herramientas para recabar un perfil digital. Lo mismo sucede con el monitoreo telefónico. Ya el Tribunal Superior Español determinó que si va a haber monitoreo telefónico, las empresas tienen que brindar una línea alternativa para que esos trabajadores puedan contactarse de manera privada con, por ejemplo, su familia. Esto como una suerte de primeras pautas de controles para ver qué situación o en qué nos encontramos hoy, qué contexto nos encontramos viviendo hoy. El primero es el contexto internacional que generó el COVID. El COVID tuvo montones de listados de cosas, podríamos hablar negativas, pero una de las positivas que generó es una aceleración de la inserción de la digitalización en la vida de cada ser humano de la Tierra. ¿Por qué? Porque muchas de las cuestiones, como por ejemplo esta conferencia que estamos teniendo ahora, no hubiera podido ser llevada a cabo si no era por herramientas que ya existían, pero que no eran muy populares, como por ejemplo el Zoom o las teleconferencias. Además, el COVID dejó a las claras una muestra de la globalización y del efecto real de que un estornudo en una punta del mundo puede generar un problema en la otra. Bueno, esto es una suerte de metáfora, pero una metáfora muy, muy, muy evidente se hizo con el COVID, ya que a principios del 2020 nadie sabía de qué estábamos hablando, incluso se miraba con cierta simpatía los informativos internacionales que hablaban de la gente cubriéndose la cara con barbijos, y hoy lo hemos normalizado y lo hemos incorporado a nuestra rutina de vida. Bueno, este efecto de la globalización, que digamos, incorporó la tecnología y la aceleró la aparición del COVID, nos lleva a otro concepto de un filósofo surcoreano, que es el filósofo Byung Chul Han, que habla de la sociedad del rendimiento como nuevo concepto. Piensen ustedes que una postura anterior, que era la del francés Foucault, que hablaba de la sociedad, ya no hablaba del rendimiento, sino de la explotación, en donde había sociedad de control y donde el poder se ejercía a través del control sobre, por ejemplo, en cualquier grupo. Se hablaba de política, o si hablamos del trabajo, el control que ejerce el empleador sobre los trabajadores. Los conceptos que trae Byung Chul Han sobre la sociedad del rendimiento nos muestran cómo de a poco ya no es necesaria la explotación externa desde un capataz, desde un empleador a sus empleados, sino que se ha internalizado en la sociedad la autoexplotación. Estamos en una sociedad donde está bien visto que uno se autoexija de una manera muchas veces por fuera de lo saludable.
Y esta, digamos, exigencia o superexigencia trae consecuencias negativas para la salud. Ya vamos a ver algunas, pero en Japón se habla del karoshi como esta adicción al trabajo que puede generar hasta la muerte, y es un problema de salud pública. Entonces, hoy en día nos encontramos en un contexto donde la explotación está combatida, por lo menos en la mayoría de los estados, pero la autoexplotación es invisible y tiene una recepción positiva en la sociedad. Hay que empezar a darse cuenta que si no se dan herramientas de educación y de capacitación para que el trabajador sepa cuándo limitarse, bueno, vamos a empezar a tener que combatir otro tipo de patologías y enfermedades propias de esta nueva normalidad en la que estamos insertos. Algunos conceptos que les venía nombrando, bueno, el primero, el de la autoexplotación. Piensen que si hoy en esta sociedad en la que vivimos un trabajador no logra los objetivos que se le plantean, bueno, el problema es de ese trabajador. Y si son 50 trabajadores sobre 60 que no logran cumplir esos objetivos, el problema va a ser individual, va a ser de cada uno de esos trabajadores. Entonces, ¿qué genera esto? Que al no poder colectivizar los problemas y trabajarlos en conjunto, cada uno de esos trabajadores que no cumple con las expectativas y fracasa, sea él el responsable y que no se trate ya de un problema colectivo o un problema de, por ejemplo, una errónea distribución de los objetivos. Entonces, esto es uno de los primeros conceptos a empezar a manejar en esta modernidad, mucho antes de empezar a hablar del reemplazo tecnológico, porque, digamos, para empezar a hablar del reemplazo tecnológico, estamos en la época de transición, pero esto está pasando ahora. Otra cuestión es, medio a suerte de, digamos, de qué mundos habrá en el futuro, y nos vamos a encontrar, digamos, podemos agarrar toda la doctrina que hay en respecto de qué va a pasar en el futuro con el mercado, digamos, de consumo, y qué va a pasar con el trabajo, y qué va a pasar con distintas cuestiones, y todo más o menos se engloba en estas dos visiones. Los que se consideran tecnopesimistas y nos llevan a pensar que la inteligencia artificial y las distintas incorporaciones que trae la tecnología van a dar por tierra con la humanidad, y los que dicen que no, que va a ser un futuro utópico donde no vamos a trabajar, pero no porque no trabajemos porque no haya trabajo, sino no vamos a trabajar porque no va a haber necesidad, va a estar todo resuelto. Bueno, esta doble vertiente, obviamente, ninguno tiene excelentes expositores en ambos extremos. Lo cierto es que la historia humana ha demostrado no ser tan extremo, tan blanco o negro. Tenemos un crecimiento, pero es un crecimiento en formato de espiral, con avances lentos en donde de a poco algunas conquistas se han instalando. Basta con mirar la expectativa de vida que había en el año 1000 y la expectativa de vida que hay ahora, o por ejemplo la ingesta de calorías per cápita que había hace 1000 años y la que hay ahora, es que estamos mejor, es cierto, pero nunca se dan saltos en un extremo o en el otro sin encontrar esta suerte de vuelta espiralada para llegar a un punto. Y llegamos a Big Data. Y les decía hoy más temprano un concepto que digamos, me parece muy, muy apropiada, una comparación muy apropiada, considerar a las redes sociales como una suerte de nuevo panóptico digital. Un concepto es el panóptico en general. Digamos, Jeremy Bentham diseñó un modelo carcelario en donde con una sola persona de control se podía, tener registro de lo que hacían todas las personas sin que los reclusos supieran que los estaban mirando o no. ¿Por qué? Porque tenía justamente un formato circular y una suerte de nave en el medio donde el carcelero controlaba a todos los presidiarios sin que ellos lo pudieran ver a él. Bueno, esto hoy en día pasa con las redes sociales. Todas las situaciones de cancelación que se están viviendo y que se están viendo por conductas desarrolladas en las redes sociales son un ejemplo de ello. Es decir, individualmente todos sabemos que lo que hacemos en las redes sociales deja huella. Lo que no tenemos muy en claro, o por lo menos
por ahora no es una gran preocupación, se está convirtiendo poco a poco en una suerte de prejuicio, preconcepto de que todo lo que vamos haciendo deja huella y nos puede afectar en nuestro, por ejemplo, futuro laboral. Esa foto que por ahí a los 18, 20 subimos en una reunión de amigos con un vaso de bebida alcohólica en la mesa, puede ser la foto por la cual no entremos a un nuevo trabajo. Y ustedes dirán, ¿es una exageración? No, no lo es. Ya está habiendo de las distintas redes perfilamiento controlando las redes sociales. Sin ir más lejos, los bancos digitales y las fintech hoy, en los términos y condiciones que uno acepta para poder intentar adquirir los productos, se reservan el derecho de revisar nuestras redes sociales para ver nuestro comportamiento. Bien, entonces, si el sector financiero lo está haciendo, imagínense cómo no lo va a hacer el sector empleador. No es todo malo lo que es Big Data, tiene un montón de cuestiones positivas, sobre todo cuando se utiliza en beneficio de la mayoría. Porque claramente se puede utilizar la herramienta Big Data para encontrar focos de siniestralidad, focos que permitan identificar con claridad dónde suceden los peores accidentes, o por ejemplo prevenir el fraude, digamos, intraempresario y fuera de las empresas, para monitorear que, por ejemplo, se coticen debidamente los ingresos a la seguridad social, no se combata el trabajo no registrado o deficientemente registrado. En manos del Estado y con un objetivo social, es una excelente herramienta. Pero como siempre uno dice, las herramientas no son ni buenas ni malas, dependen de quién la use. Y la cara negativa, ¿cuál sería? Bueno, algunas de las cosas que hemos estado señalando. Ustedes piensen que hay, hoy en día, lo más común es la existencia de evaluaciones de desempeño, pero en esas evaluaciones de desempeño al trabajador se lo hace parte. Bueno, ya existen evaluaciones de desempeño en las que al trabajador no se lo hace parte y que, producto de distintos software instalados, se ve el rendimiento de los dependientes. O mucho peor, lo que les señalaba, digamos, de la existencia de sesgo y discriminación a la hora de contratar gente. Bien, ya les mencioné la posibilidad de la ruptura o el ejercicio de un poder disciplinario anticipado. Ahí, a los que les gusta el cine y la ciencia ficción, hay un libro que se llama Minority Report, que tiene una película, donde precisamente se vive en una sociedad donde los crímenes se pueden prever y obviamente nadie los comete, porque si los vas a cometer ya de antemano se van a saber que se hacen. Bueno, hoy en día estamos muy cerca de que esto suceda con determinadas conductas de las personas. Ni hablar, entrar a analizar lo que es el perfil médico, donde cada vez es más accesible la tecnología que permita ver, por ejemplo, determinadas tendencias a tener enfermedades de tipo hereditarias o congénitas. Esto, sin regulación, le permitiría a la empresa definir a quién no toma porque cuando tenga 30, 40, 50 años se va a enfermar de determinada cuestión. Entonces, de vuelta, la herramienta es fabulosa, permite un montón de cosas, pero como sociedad tenemos que poner un poco el freno y decir hasta dónde queremos llegar con esto. Bien, algunas de las cuestiones que tienen que ver con las herramientas tecnológicas. Como regla, que me gustaría que siempre cuando uno habla y habla de varias cuestiones, vamos a llevarlas a 3 o 4 reglas. ¿Cuáles son las reglas que tienen que tener en cuenta los empleadores en general para incorporar nueva tecnología a su diseño empresario? Bueno, primero mirar que no esté regulada ni legislativamente ni convencionalmente. Y si no lo está, como la dirección y control en general está por parte del empleador, hacer hacia sus trabajadores políticas claras sobre el uso que tendrán esas herramientas y sobre la expectativa de privacidad. ¿Bien? Estas políticas claras tienen que estar debidamente notificadas hacia los trabajadores y como pauta general tiene que estar la buena fe a la hora de establecer controles, que siempre deberán ser no discriminatorios y aleatorios. No discriminatorios porque no se pueden focalizar sobre persona o grupo de personas en particular, y aleatorios porque no puede ser que siempre se caiga sobre la misma persona. Tiene que haber una digamos, explicación de
que no hay seguimiento sobre un grupo o sobre una persona. Bien, hasta acá hacemos una suerte de freno y analizamos otro tema, que es qué pasa con las plataformas digitales. Las plataformas digitales hoy en día están presentes en toda la cadena de producción. Y nos encontramos con que muchas veces se vende tal o cual plataforma como un avance tecnológico. Pero, siguiendo la clasificación que hace Nick Shek, que es un economista canadiense, vamos a tratar de dividir las plataformas por lo menos en 5. Y de las 5 que están acá, vamos a ver un poco todas, pero nos vamos a hacer foco en las que se denominan plataformas austeras. Las publicitarias, más allá de las marcas que hay en pantalla, que les aclaro que no estoy promocionando ninguna marca en particular, es al solo fin académico. Digamos, las plataformas publicitarias las conocemos, nos brindan servicios bajo, digamos, un costo que es la recopilación de datos, para después con esos datos ofrecernos publicidades diseñadas a medida. Las plataformas que dan servicios en la nube básicamente alquilan hardware o software para otras empresas puedan tener determinados servicios digitales. Bien. Las industriales efectivamente digitalizan y ofrecen montones de procesos informatizados a través de sus distintos espacios digamos, de oferta de servicios. Las de productos han convertido productos convencionales en servicios. Fíjense el caso de Spotify. Hace 10 años atrás lo normal era ir y comprar un CD o algo que contuviera la música que queríamos escuchar. Hoy en día nos olvidamos de la propiedad sobre ese tema de música, sobre ese CD. Adquirimos el derecho a utilizar como servicio una suscripción para poder escuchar determinada cantidad de música, o como puede ser algún servicio de televisión por cable como Netflix o cualquiera de los que están ahora promocionándose. Pero las más interesantes de estudiar son las austeras. ¿Por qué? Porque en realidad no vienen a ofrecer nada nuevo tecnológico, sino que se interponen entre la oferta y la demanda con un sistema que es informático, pero no le aportan nada a la cadena de producción. Simplemente vienen y dicen, yo acerco la oferta y la demanda. Y en esta suerte de acercar la oferta y la demanda, abaratan costos y los abaratan de una manera ni siquiera novedosa. Los abaratan recortando derechos y condiciones a los trabajadores. Los ejemplos que les pongo ahí de Uber, Globo, Rappi, todos aquellos que ofrezcan el servicio de mensajería o de transporte de personas o de mercaderías, son claros ejemplos de esto. Fíjense cómo bueno, digamos, el lema de la plataforma austera es: yo te proveo de un servicio, pero no tengo ningún tipo de capital fijo. En algunos lugares, Uber o las distintas empresas que brindan estos servicios y que pueden ser clasificadas como plataformas austeras no tienen ni oficinas. Sus trabajadores se agrupan en distintas plazas o distintos lugares porque no tienen ni un lugar a donde parar, utilizando muchas veces servicios públicos. ¿Bien? Pero claro, se hace bajo la norma de decir de que esta gente que trabaja no es un trabajador, digamos, clásico, no es un trabajador con dependencia. Se dice que son independientes y así se van tratando de colocar en los distintos sistemas jurídicos que hay en el mundo. Pero más o menos el mensaje siempre es el mismo. Nosotros venimos a intermediar entre la oferta y la demanda y le damos la posibilidad al que quiera incorporarse, pero lo hacen de manera independiente. Lo hacen como empresarios, porque cuentan con un capital que muchas veces es una bicicleta o una moto, porque cuentan con digamos, una facultad de decidir qué camino van a tomar, porque claro, llevar una pizza de una calle a 3 cuadras da muchas posibilidades de elección, ¿no es cierto? Y porque nadie los va a sancionar, ellos son libres de hacer y deshacer dentro de la posibilidad que le da la plataforma la cantidad de horas de trabajo que quieran. Y también es falso, porque cualquiera de estas plataformas, a cualquiera de los trabajadores que le prestan servicios, si no tienen determinado estándar de conectividad, los califican con un puntaje negativo. Ese puntaje negativo se reduce, se trasluce en la menor posibilidad de adquirir económicamente horas y nuevos pedidos de trabajo. Entonces,
existen sanciones veladas y muchas veces automatizadas, pero que implican que ese trabajador que no cumple con los estándares que prevé la empresa, la plataforma austera, va a ser penalizado y por ende va a cobrar menos que otro que respete las normas que se le han pactado de antemano. Bueno, básicamente la conclusión que saca Nick Shek en el libro Capitalismo de Plataformas es básicamente que no hay un aporte nuevo y que estos métodos digamos, de retribución existen y existieron, que son, por ejemplo, en la relación de dependencia clásica del trabajo a destajo, cobrás por lo que haces, muy comunes en los distintos sectores del agro y los distintos sectores de la pesca. ¿Bien? Entonces, digamos, la discusión que está habiendo sobre si son o no son trabajadores dependientes, yo la voy a, digamos, limitar y voy a contarles un fallo reciente del 23 del 9 del 2020 del Tribunal Supremo de España, donde los 17 jueces que lo integran definieron que no se trata de un autónomo, un trabajador de estas plataformas. Muy por el contrario, encontraron las notas típicas y definitorias del contrato de trabajo y dijeron expresamente que este tipo de empresas no son intermediarios, no se trata de alguien que solo gestiona entre la oferta y la demanda. Muy por el contrario, es una empresa que directamente, digamos, presta un servicio que ya existía, que es el de mensajería, y entre todo su bagaje fija un montón de cuestiones que lo hacen sin lugar a dudas el empleador. Fija el precio, situación que el repartidor no puede fijar. Fija digamos, la cantidad de pedidos que va a asignar. Es dueño de los clientes, es decir, cualquier repartidor que se va de una plataforma no se lleva ni los clientes ni el know-how, es dueño de la marca. Es decir, todas estas cuestiones nos muestran que dentro de este tipo de plataformas se esconde fundamentalmente un sistema solapado de precarización laboral. Bien, las presunciones, digamos, de laboralidad, que me parece que son importantes llevar a los distintos esquemas que estemos analizando, creo que lo vemos con claridad cuando decimos, bueno, es un empresario, y para ser un empresario, ¿cuánto más gana que un trabajador en relación de dependencia clásica? Porque es cierto que hay situaciones grises, y es cierto que hay situaciones en donde no sabemos si estamos hablando de un empresario o de un trabajador. Pero en las situaciones que esa persona, digamos, no cuenta con una verdadera cartera de clientes, no cuenta con decisión sobre lo que puede hacer o no hacer, puede ser sancionado bajo el ropaje de recibir una recomendación o sugerencia, pero en realidad es una sanción. No tiene estructura propia, cobra lo mismo que cobra si trabajara bajo relación de dependencia, o en algunos casos menos. Bueno, estamos en presencia de trabajadores. Bien. Un caso muy paradigmático también para analizar es la experiencia de lo que sucedió con Uber en California. California, ustedes saben que es como la meca, el inicio de Uber y el punto de partida. Con lo cual, el proceso que está haciendo California es probablemente el primero que se va a ir dando en los distintos países en donde este tipo de empresas operan. ¿Y a qué se llegó? Bueno, se llegó que a principios de año saliera una legislación que establecía derechos laborales para los trabajadores de Uber. Bien, esto fue combatido con millones de dólares por la empresa Uber. Millones de dólares que fueron volcados en distintas campañas dirigidas hacia los consumidores para que al momento de votar un referéndum, votaran expresándose en contra de considerar a los, choferes de Uber como empleados. Y claro, surtió efecto. Imagínense que si por un lado tenemos todos los choferes de Uber que quieren tener derechos laborales y por otro lado tenemos toda la sociedad de California que quiere seguir pagando servicios a bajo costo, este tipo de plebiscitos son un engaño en donde se está poniendo en tela de juicio derechos que deberían ser irrenunciables, que no deberían ser plebiscitables, porque si no se abre una puerta bastante peligrosa. Empresas con mucho dinero podrían salir a hacer plebiscitos para decir que la jornada no sea
limitada, que sea de 15 horas diarias. Y nos van a explicar un montón de voceros que van a tener estas empresas, según un autor inglés que se llama Overton, serían los escuderos del poder, que analizan un poco la ventana de Overton, por ahí la han leído. Entonces van a salir y van a decir esto es lo que conviene hacer, y probablemente, bajo la idea de que es la mejor salida, la gente termine ofreciendo su voto a cambio de una promesa que a la larga redunda en un empeoramiento de las condiciones para la mayoría de los ciudadanos. ¿Bien? Bueno, la frase que me parece muy interesante, hay un politólogo acá local, argentino, que básicamente tenía un planteo que decía, ¿por qué, digamos, si hacemos, digamos, como sociedad, políticas y planteos socialdemócratas, no van a tener efecto en una sociedad que no le interesa las políticas socialdemócratas? ¿Por qué? Porque ha habido una exacerbación del individualismo, un foco muy fuerte sobre la sociedad del rendimiento y la cultura del de los emprendedores, vamos a decirlo más fácil. Flexibilidad enorme para lo que sería la velocidad, o sea, ceder derechos en pos de obtenerlos todo más rápido, y toda esta cuestión de desapego a los proyectos colectivos, la mala prensa que tienen los sindicatos, producto muchas veces de méritos, digamos, de méritos propios, pero en muchos casos de campañas constantes de desgaste sobre la imagen de las distintas uniones de trabajadores. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, porque si nos convencemos como sociedad de que no hay necesidad de protección laboral, y los trabajadores no declaman la necesidad de protección laboral, no van a existir políticas de protección laboral. E indudablemente esto no va a generar en mayores beneficios para la mayor cantidad de personas. Sé que vieron con el doctor Álvarez Larrondo en la conferencia anterior las criptomonedas, y las criptomonedas dan un universo nuevo, pero que también impacta en el mundo del trabajo. Impacta al punto tal de que puede, digamos, ser una herramienta que sirva como método de pago para distintas relaciones laborales, pero que no permita ver quién está detrás. Y en esta imposibilidad de ver quién está detrás, obviamente se abre la puerta para un montón de manejos de fraude. Entonces, hay que ser muy cuidadoso con cómo se extienden este tipo de sistemas de pago que no permiten al Estado tener un seguimiento de lo que se trata. ¿Bien? Hasta acá, de cuestiones generales, voy a tratar de acelerar un poco porque sé que nos está apremiando el tiempo, pero algunas cuestiones puntuales sobre la jornada y los límites que me parece importante destacar. Hoy se está hablando de una manera con mucho consenso a nivel mundial sobre lo que es el derecho a la desconexión. ¿Bien? Este derecho a la desconexión, como tal, entendido como la posibilidad que tienen los trabajadores de no ser perturbados en su tiempo de descanso con comunicaciones de tipo laboral. Bien, Judith Wachman tiene escrito varios artículos que habla sobre el frenesí de sociabilización forzada. Esto de que pareciera que tenemos hoy en día una suerte de protocolo implícito en donde si nos llega un mensaje y no lo contestamos, estamos actuando mal. Pareciera también de que hay una forma negativa, peyorativa, hacia los momentos de ocio, hacia los momentos de contemplación. Es decir, los equipos digitales, las redes sociales y básicamente todo lo que nos ofrecen a través de los distintos teléfonos inteligentes están preparados para captar nuestra atención. El CEO de la empresa Netflix dijo a principios de este año que no estaba preocupado por otras plataformas, que el único competidor que tenía la empresa era el sueño. O sea, dimensionan lo que dice este mensaje, ¿no? El único competidor que tienen estas empresas es el sueño, porque están buscando la manera de sostener nuestra atención de manera continuada, y bueno, el sueño, que es necesario para recuperarse, para hacer un montón de funciones que hace el cuerpo humano mientras descansa, es el enemigo de este tipo de empresas que requieren de nuestra atención. Entonces,
Fíjense si como consumidores estamos expuestos a esto, mucho más como trabajadores. Entonces, está estudiado que cualquier trabajador que cortó su jornada de trabajo, que está en un momento familiar, que está en un momento de ocio, que está en un momento de descanso, recibe una comunicación laboral y si bien tiene dos opciones, prestarle atención o ignorarla, cuando tomó la decisión de ignorarla, se va a quedar pensando en ese tipo de planteo que le llegó y que no lo va a contestar porque no es horario de trabajo, pero le cortó el descanso. Fíjense, en Argentina la normativa de jornada está cumpliendo 91 años. Claro, es obvio que hace 91 años no se pudieron prever todas estas cuestiones. Digamos, los distintos plexos normativos sufren de tres cuestiones. Por un lado, nunca pueden competir con la velocidad a la que avanzan las tecnologías de la información y de la computación. Nunca pueden. Por otro lado, los legisladores no están lo suficientemente capacitados porque muchos de ellos ni conocen todos estos efectos que se generan a través de la digitalización y la manipulación que hay a través de estos medios, ¿bien? Entonces, ¿a qué hemos llegado? A que más allá de que esté reconocida la división de la jornada, esta histórica división en 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas de tiempo de ocio, de tiempo individual, está rota producto de la sociedad en la que estamos viviendo. Jornadas de trabajo que se extienden aún desde el hogar en horas, 10, 12, 15 horas. Se ha roto lo que era el clásico reloj que marcaba el horario de trabajo y el horario de descanso. ¿Bien? Y los efectos nocivos, bueno, yo hoy les anticipé lo del karoshi, pero en los distintos lugares del mundo se están viendo cuadros que con más, con menos, tienen similitudes, como pueden ser la adicción al trabajo, el burnout, los que serían ataques de pánico, trastornos de déficit de atención, cuadros de dislexia, estrés y ansiedad como norma en la que se está viviendo, donde numerosos colectivos de trabajadores prestan sus tareas bajo el efecto de distintos fármacos legales, recetados o no tanto, que le permiten poder continuar con su jornada en estas extensiones horarias. La primera experiencia, por lo menos legislativa a nivel mundial, fue la ley El Khomri, en la ley 1088 francesa. Si recuerdan el conflicto de las casacas amarillas en Francia, bueno, fue por esta ley, y una de las pocas cosas, si se quiere, positivas que se le destacaba en esta ley era que hablaba de la posibilidad de incorporar al sistema legislativo el derecho a la desconexión. ¿Y cómo lo están haciendo los distintos estados? Bueno, en líneas generales, o bien lo tratan de establecer por ley, o bien lo delegan a la negociación colectiva, o bien sacan alguna suerte de guía o recomendación. Muchas empresas lo están haciendo de manera pionera, capacitando los cuadros medios y altos en una suerte de sensibilización y conocimiento del uso de las tecnologías. ¿Para qué? Para no caer en los abusos. Otras van un paso más allá y no se quedan con la educación, sino que van a medidas concretas. Instalan software que limitan el envío de determinada información fuera del horario de trabajo. En Europa, después de la sanción del GPDR, que es el Reglamento de Protección de Datos, y producto de algunas aplicaciones nacionales, en particular el caso de España, se estableció que el incumplimiento de esta norma del derecho a la desconexión, es decir, del envío de comunicaciones laborales fuera del horario de trabajo, le va a establecer multas muy cuantiosas a las empresas. La empresa Prosegur está haciendo en este momento, digamos, cursando un proceso que, bueno, el Estado español le está llevando adelante justamente por esto, por infringir este tipo de normas ya previstas. En líneas generales y producto de la dificultad que traen este tipo de tecnologías de controlarlo, lo que se está haciendo a nivel mundial es la inversión de la carga de la prueba. Es decir, se le prevé a la empresa que será ella la que deba demostrar que está cumpliendo con el envío de comunicaciones dentro del horario laboral. Claro, lo contrario es muy complicado.
la infraestructura digital está montada en general en los servidores de la propia empresa. ¿Bien? Esto nos lleva a otro tema, que es el teletrabajo. El teletrabajo a nivel mundial ha visto un crecimiento exponencial producto de la pandemia de COVID, y nos prevé distintos escenarios muy buenos, muy idílicos, muy positivos para el teletrabajador, y escenarios no tanto, donde ese teletrabajador ha visto empeoradas las condiciones que tenía cuando era trabajador presencial. Bueno, los antecedentes históricos del teletrabajo, digamos, y para limitarnos al teletrabajo actual, porque el teletrabajo como concepto es aquel que incorpora alguna técnica de la información y la computación. Digamos, el trabajo desde el hogar se remonta al periodo neolítico, digamos, la sociedad de humanos, cuando dejó de ser cazador-recolector, pasó a generar su sustento desde su hogar. Después vino la revolución industrial. Esta revolución industrial generó la migración de la gente de sus pequeños puestos productivos a las grandes fábricas, y más o menos desde la revolución industrial para acá, el trabajo se desempeñaba en lugares de trabajo. Bueno, ahora con el teletrabajo se está volviendo al hogar con la función laboral. Y los primeros antecedentes los encontramos en Estados Unidos. Jack Niles es un físico e ingeniero que trabajaba para la NASA, y tiene un paper de la década del 70, donde, producto de la crisis del petróleo, proponía que si 1 de cada 7 norteamericanos trabajaba desde su casa, Estados Unidos no iba a necesitar importar petróleo. ¿Bien? Entonces, nace como respuesta a esta crisis del petróleo y como una suerte de efector para decir, a través del teletrabajo vamos a encontrar soluciones a un problema macro que era el consumo de combustibles fósiles. Bueno, no lo pudo implementar, la tecnología de la época no era acorde y quedó en esto, en un antecedente. Pero en los 90, con el primer auge de las comunicaciones, y ya en el 2000, con la extensión de Internet y la mejora de las conexiones, que pasaron de ser lentas e ineficaces a tan fluidas como para que nos estemos pudiendo ver en vivo desde distintos puntos del mundo, se empezó a popularizar el teletrabajo como mecanismo de brindar servicios. Y tiene digamos, un primer antecedente global, que es el Convenio de Bruselas, un convenio firmado en la Comunidad Europea con una suerte de acuerdos generales de numerosas, es voluntario el Convenio de Bruselas, y tiene acuerdos generales en numerosas empresas que ya aplicaban el teletrabajo. Fundamentalmente trabajaron en 3 principios. El principio de reversibilidad, que implica que el trabajador presencial puede ir a la función de teletrabajador, pero también puede volver a su función de trabajador presencial. Otro principio que es el de voluntariedad, es decir, no puede ser nadie obligado a cambiar su función de trabajador presencial a teletrabajador. Y el principio de indemnidad, es decir, que cualquier teletrabajador tiene que contar con los mismos derechos y no puede tener obligaciones adicionales o especiales que las que tiene un trabajador presencial. Esto en cuanto a lo que es protección del salario, en cuanto a lo que es protección contra las enfermedades, derechos sindicales, derechos colectivos. Es decir, puede estar trabajando desde el lugar de su hogar, pero no puede ser considerado menos trabajador que los trabajadores presenciales. ¿Bien? Estos fueron algunos de los puntos principales del Convenio de Bruselas, que se van viendo cómo de a poco en todas las legislaciones nacionales se han ido incorporando. Se ve en la reciente ley sancionada en Chile, 21220, se ve en la reciente ley sancionada en Argentina, 27555. Entonces, estas ideas que del 2002 vienen trabajándose en Europa, se han importado con cierto apuro producto de la pandemia. Claro, el contexto no es el mismo, y hablar de reversibilidad en un contexto de pandemia donde están en muchos países imposibilitado el traslado es ilusorio. Bueno, se supone que estamos transitando una nueva normalidad, y este periodo es un periodo en el cual todavía algunas cuestiones no están del todo claras, con lo cual lo que estamos viviendo difícilmente pueda ser conceptualizado como teletrabajo como se vivía antes de la pandemia. ¿Bien? Entonces,
ya hay autores que hablan de que lo que se está viviendo ahora durante la pandemia no es teletrabajo, sino trabajo conectado remoto forzoso. Es decir, producto de esta coyuntura. Que cuando la coyuntura se corra, podremos volver a hablar de teletrabajo y podremos volver a poner algún tipo de norma general y que sea norma beneficiosa para todos los actores del sistema, ¿bien? Bueno, algunas de las ventajas que se hablan del teletrabajo son las que están en la placa. A mí me interesa mucho hacer foco en lo que sería la inclusión de colectivos vulnerables. Personas con ciertas discapacidades motrices pueden trabajar desde la seguridad de su casa, no tienen que recurrir a los medios de transporte. Obviamente, la baja de la transmisión de enfermedades grupales lo hemos visto con la pandemia de COVID, es decir, a menor circulación de la gente fuera de su hogar, este tipo de enfermedades no se pueden trasladar. En las legislaciones nacionales donde están previstos o incorporados lo que se conocen como accidentes in itinere o accidentes de trayecto, bueno, estos desaparecen. Muchas legislaciones tienen recetada la indemnización al trabajador que se accidenta en el transcurso de su hogar al trabajo o del trabajo a su hogar. Bien, imagínense que si teletrabaja, ese tipo de accidentes, productos de siniestros viales, desaparecen. La otra cuestión, bueno, la posibilidad de abrir mercados. Todos los teletrabajadores pueden ofrecer sus servicios no solo al ámbito geográfico al donde están delimitados, sino lo pueden ofrecer al mundo. Es decir, a los de su habla natural, si no manejan más de un idioma, y si manejan más de un idioma, o por lo menos un idioma común, como puede ser el inglés, pueden ofrecer sus servicios desde su hogar a distintos empleadores. ¿Bien? Lo cual nos lleva de vuelta al punto que les nombraba más temprano, que decía el doctor de la Cueva, de la necesidad de contar con normas internacionales del derecho del trabajo. Estas serían algunas de las ventajas. Las desventajas un poco las fuimos enumerando, lo de la autoexplotación ya lo comenté. No he hablado, pero me parece que es importante también tenerlo presente, que muchas veces hay traslado de costos, es decir, se le pide al teletrabajador que asuma los costos, mayores costos que pueda tener de consumo de electricidad, de consumo de conexión, de puesta a disposición del empleador de equipos que por otro lado, si fuera a trabajar, el empleador se los debería brindar. Es también muy, muy importante la dificultad que están encontrando los representantes gremiales y los sindicatos para incorporar a esta masa de teletrabajadores en todas las cuestiones que hacen a las decisiones de sus derechos, al planteo de medidas de orden, medidas de fuerza, distintas medidas de fuerza, porque piensen ustedes que para la experiencia gremial esto es todo un desafío nuevo, desafío para el cual en general no ha habido capacitación, y de la capacitación voy a hacer una pequeña digresión también. La capacitación tiene que empezar a ser política de Estado a nivel mundial, impulsada por los distintos organismos internacionales, pero receptada por cada uno de los estados. ¿Por qué? Porque producto de la aceleración tecnológica que les nombraba al principio, nos encontramos con una notoria dificultad de reinsertarse para aquellos empleos que desaparecen. Hoy en día vemos que como los distintos vendedores retail, supermercados o cajeros de bancos, por ejemplo, han automatizado sus operaciones. A ver, esto pasó siempre. Cuando una actividad desaparecía, pasaba un periodo de tiempo largo, esto se adaptaba y los trabajadores se reconvertían. Pero ahora estos saltos son en años. En 1 o 2 años han cambiado un montón de actividades. Y es cierto que la nueva tecnología incorpora un montón de ofertas laborales nuevas. Lo que también es cierto que sin una política estatal, nacional e internacional de capacitación, va a ser muy difícil que un cajero de supermercado o cajero de vendedor retail se pueda reconvertir en programador o en piloto de drones o en diseñador de modelos de autos autotripulados. ¿Por qué? Porque el salto tecnológico es tan grande que requiere un salto de capacitación muchas veces imposible de dar. Y si no se toman estas líneas de educación como políticas de Estado, ¿qué va a generarse? Grandes masas de desocupados que no se van a poder insertar en los nuevos trabajos que existan. ¿Bien? Entonces,
si bien es cierto que el reemplazo tecnológico existió en todas las épocas y que los conductores de carros se reconvirtieron en conductores de autos, lo cierto es que del traspaso de auto al carro pasaron décadas y acá pasan apenas años. Entonces esto es otra cuestión importante a tomar en cuenta a la hora de encontrar puntos en común para los desafíos que nos ofrece el futuro del trabajo. Pero volviendo con los riesgos, les nombraba lo de la ruptura, digamos, de la unión sindical. ¿Por qué? Porque se genera segregación en el teletrabajador. Bien, este teletrabajador va a estar en su casa, probablemente monitoreado por distintos sistemas de software de vigilancia, y aparte de perder privacidad, se va a encontrar con este concepto que les nombraba al principio, esta suerte de que me están controlando y en realidad no sé cuándo me están controlando, este panóptico digital que nos ofrecen las tecnologías. Entonces, los riesgos son muy importantes y pueden producir un montón de patologías de salud. Como digamos, conclusiones del teletrabajo, lo digamos, complejo de esto es la derivación a la negociación colectiva. Bien, dejar solo en manos de los particulares sin que el Estado tome partido sobre qué tipo de puntos mínimos quiere en el teletrabajo es complejo. Complejo al punto tal de que si, digamos, no hablamos de derechos comunes para todos los trabajadores, sean estos teletrabajadores o trabajadores presenciales, vamos a generar divisiones que se van a ver, por ejemplo, en el reconocimiento de derechos, como los que les nombraba al principio, el derecho a la desconexión. Es obvio que llegó para quedarse, es obvio que es un derecho, digamos, el teletrabajo, más que un derecho, una forma de prestar el trabajo que llegó para quedarse y que vamos a tener que, como sociedad, discutir hasta dónde lo queremos. Acá les voy a nombrar, para ir redondeando la presentación, una situación que, digamos, se ha dado o se está dando en distintas legislaciones, que tiene que ver con el derecho a huelga y algo que se dio en llamar en España esquirolaje tecnológico. No, digamos, les puedo nombrar que en el argot o la jerga nacional argentina, el concepto se lo denomina carnereo, rompehuelgas, en España se denomina esquirol, pero básicamente estoy haciendo referencia a cuando una empresa tiene un conflicto colectivo que determina en una huelga de trabajadores, trae otros trabajadores para que hagan el trabajo de esos empleados que están haciéndole huelga, que están de paro. Esto, las legislaciones que se encargan de regular la huelga, se encargan de aclarar de que no se puede, porque si no, se le está quitando a la huelga uno de sus efectos, que es que el empleador se siente a discutir con sus trabajadores las condiciones. Entonces, estos rompehuelgas humanos hasta ahora eran el formato clásico por el cual se interponían o se rompían los esquemas de protesta colectivos que los trabajadores llevaban adelante. Bien, digamos, las distintas legislaciones nacionales e internacionales prevén el derecho de huelga y lo trabajan como una posibilidad concreta que tengan reconocimiento en los colectivos de trabajadores. ¿Pero qué está pasando ahora? Bueno, se está dando que los distintos empleadores, cuando se da una de estas manifestaciones por mejora de salarios, mejora de condiciones, no se sientan a negociar y reemplazan a sus trabajadores por medios tecnológicos. Bien, uno de los planteos sucedió en España, es un caso bastante singular porque se dio una huelga de los que serían los operadores de la televisión española y se dio durante la transmisión de un partido de la Champions League. Si no fue la final, fue un partido de ahí, semifinales, cuartos de final. Claro, sin los operadores de televisión, probablemente la transmisión no se hubiera podido hacer. ¿Qué hizo el canal de televisión? Bueno, reemplazó a sus operarios por distintos sistemas de software y la transmisión se dio perfectamente. Digamos, reemplazó trabajadores con equipos y no se sentó a discutir los puntos que eran puntos de discusión que habían llevado a ese conflicto colectivo. Bueno, el sindicato y las distintas uniones de trabajadores
España llevaron el tema y se fue definiendo en las distintas instancias hasta llegar al máximo tribunal constitucional, que detectó que en este caso no sería, más allá de hacer una suerte de análisis de lo que es el concepto del esquirolaje y del rompehuelgas clásico, pero que acá no existiría una equivalencia con el rompehuelgas clásico, porque eran equipos que no fueron llevados e incorporados después de la huelga, sino que eran sistemas, equipos y programas que estaban previos a la huelga y que fueron aprovechados durante ella por el canal estatal. Así que la primera experiencia judicial o el primer round judicial de este tipo de cuestiones salió a favor de las máquinas, digamos, ¿no? La posibilidad de frenar las actividades y ser reemplazados por equipos. Bueno, para ir redondeando, porque sé que ya estamos casi en tiempo, me gusta, digamos, cerrar con esta frase, entender de que todos los seres humanos, digamos, tenemos esta necesidad y este derecho a tener una existencia digna. La frase obviamente no es mía, es del doctor de la Cueva, y que, digamos, el orden jurídico tiene que funcionar para las mayorías, porque si no se le da, digamos, satisfacción a la mayor cantidad de seres humanos, no vamos a estar nunca en presencia de un orden justo, y un orden que no es justo para la mayoría tiende a romperse y tiende a generar numerosos excluidos del contrato social. Entonces, difícilmente le podamos pedir a alguien que respete el contrato social y que no, digamos, respete las normas generales, si las normas generales lo excluyen y no le permiten cubrir sus necesidades básicas y mínimas. Por lo menos, ¿no? De ahí para arriba. No necesariamente las mínimas, con que sean todas de ser posible. Pero bueno, la OIT viene sosteniendo el concepto de trabajo decente, trabajo digno. Tenemos que volcarnos a algunos conceptos internacionales, hacer un fuerte eje en la capacitación y empezar a ver que las nuevas tecnologías como herramientas son neutras, pero si no les damos un enfoque que puede ser a favor de la mayoría o a favor de algunas minorías, probablemente podemos estar decantando en una sociedad que en vez de ser cada vez más justa, se vuelva de a poco cada vez más injusta. Y bueno, creo que la mayoría de ustedes como estudiantes de Derecho buscan justamente revalidar los derechos de los que eventualmente sean sus representados, y este norte común de generar más derechos y ampliar derechos lo deben tener bien presente. Así que les agradezco su tiempo, su escucha y obviamente la invitación a poder participar de esta tan importante jornada. Muchas gracias, doctor Damián, por su brillante charla, por su brillante ponencia. En este momento, si le parece bien, nos gustaría abrir un breve espacio de preguntas y respuestas. Digo, también por temas de respeto a su agenda, lo limitaríamos a 2 preguntas, si le parece bien. Me parece perfecto. Tenemos varias, digo, cabe destacar pues que en el chat por ahí los alumnos han expresado sus inquietudes y hemos rescatado 2, la cual me voy a permitir compartirle, doctor Damián. Me pregunta Jesús Guetta. En México quieren eliminar el outsourcing. ¿Qué opinión tiene acerca de este método para contratar personas? Claro, bueno, el método de outsourcing es como lo que nombrábamos al principio, poner a los, digamos, estados a competir los unos con los otros por los escasos puestos de trabajo que hay. Como idea general, eliminarlo desde un país es muy complejo, porque la eliminación legislativa hace que estas grandes empresas que precisamente tienen esto, contraten legiones, digamos, de abogados, contadores y distintos asesores para poder seguir montándolo. ¿A quiénes verdaderamente limita? A los chicos. Yo creo que lo bueno, o tomando en base la pregunta que se me ha hecho, sería conseguir una legislación internacional que fije estos pisos mínimos y que no sea negocio deslocalizar las distintas contrataciones de personal. Entonces me parece que el camino va por ese lado, no por esfuerzos individuales de cada nación, sino por esfuerzos colectivos de la comunidad internacional. Muchas gracias, doctor. La segunda pregunta y última, plantea José Carlos García Gutiérrez. ¿Qué papel tomarán los sindicatos a nivel internacional sobre este adelanto de la tecnología en donde se reemplaza a un trabajador por una máquina? Bueno, es excelente la pregunta. Me parece, por lo menos, que las experiencias están indicando que hay una suerte de 2 caminos.
por un lado, los sindicatos están planteándole a las empresas que reemplazan personal una suerte de tributación en donde se paguen impuestos por aquellas máquinas que reemplazan gente. Y con esta suerte de tributación se puedan seguir solventando los distintos subsistemas de la seguridad social. Las pensiones y jubilaciones estarían solventadas por aquellas empresas que tienen máquinas en vez de trabajadores que tributen a los distintos subsistemas. Y el otro camino por el cual se está trabajando, digamos que esto es todo muy nuevo y lo estamos viendo hasta ahora. Vamos a ver con el avance si aparecen nuevas líneas de trabajo, pero el otro camino por el cual se está intentando transitar es por el concepto de un ingreso básico universal, una renta básica universal, que permita a aquellos que quedan excluidos de los puestos de trabajo acceder a un ingreso que les permita vivir dignamente por su sola condición de ser humano. Es más o menos las dos líneas de trabajo. Los sindicatos tienen un enorme desafío, producto de que en líneas generales a todos nos ha encontrado, digamos, de golpe la digitalización y la informatización, pero los representantes de trabajadores aún más, porque llegamos con una suerte tarde de lo que es la tecnología. Nos toca vivir las consecuencias y desde atrás intentar revertir los efectos. Así que el desafío es enorme. Doctor Damián, pues muchas gracias por su respuesta y por su tiempo. Tema que le agradecemos en representación de la universidad por este tiempo que nos ha regalado y con la finalidad de que se reconozca como es debida su intervención, le cedo la palabra al maestro Juan José Godoy Villarreal para que comparta un humilde pero significativo reconocimiento con usted. Muchas gracias, maestro Fernando. Maestro Damián, le apreciamos de verdad sobremanera el hecho de que haya participado con nosotros precisamente en este evento. Nos encontramos precisamente en el 22º Congreso de la Universidad de Derecho, de la Universidad Enrique Díaz de León, en la licenciatura en Derecho, que ahora tuvo a bien denominarse precisamente Transformaciones y Retos del Derecho Social en México, que ha auspiciado la licenciatura en Derecho de la Universidad Enrique Díaz de León. Y a nombre de la misma, le otorgo el presente reconocimiento virtual por su destacada participación en la conferencia El futuro del trabajo y sus modalidades, nuevas tecnologías y derechos laborales, por lo cual le aprecio y agradezco su apoyo y distinción para con nuestros alumnos y personal docente. Muchas gracias y sigue invitado también a las demás actividades y ya le estaremos conminando a los nuevos eventos que tengamos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, muy honrado y agradecido por el reconocimiento. Ya te lo haremos llegar y estaremos por allá también con usted. Muchas gracias. Gracias. Adelante, maestro. Y bien, con esto cerramos el día de hoy. No sin antes invitarlos a que sigan de cerca el desarrollo de nuestro congreso en las redes oficiales de la universidad, así como de la licenciatura en Derecho, invitándolos que le den seguimiento y que puedan complacerse con las brillantes conferencias que aún nos quedan pendientes por desarrollarse. Muchas gracias y buenas tardes.